Salón, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a empezar las clases, ¿no? Con series aritméticas. Muy bien, vamos a recordar un poco acerca de las series aritméticas. Recordarán ustedes, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? 3, 7, 11, 15, 19, 23. Entonces aquí podemos decir que le estamos sumando 4. Aquí también le estamos sumando 4, 4, 4 y 4. Podemos decir que la razón entonces es 4, ¿verdad? Entonces diremos que el término enésimo va a ser igual a t sub 1 más n menos 1 multiplicado por r, que es la razón. Muy bien, entonces, profesor, tenemos aquí t sub 1 más t sub 2 más t sub 3 más t sub 4 y así sucesivamente hasta t sub n. Profesor, ¿cómo yo puedo sumar todas estas series? ¿Hay una fórmula? Sí. La siguiente fórmula es la sumatoria de los términos sería igual. ¿A quién va a ser igual, profe? Va a ser igual a t sub 1 más t sub n todo sobre 2 multiplicado por n. ¿Qué quiere decir n? La cantidad de términos. Muy bien. Nada más tenemos que saber para poder desarrollar los demás problemas. Muy bien. El primer problema que tenemos es el siguiente. Nos dicen, calcula la suma. Nos dan la siguiente expresión. 1 más 4 más 7 más 10 y así sucesivamente hasta el más 28. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahí? Primero tengo que calcular el test, cuántos números hay aquí, ¿no? Entonces yo diré, t sub n va a ser igual, la fórmula de arriba, va a ser igual a t sub 1 más n menos 1 multiplicado por r, que es la razón. Muy bien, entonces yo diré t sub n, profesor, es 28. Va a ser igual a t sub 1, que es 1, más n, que no lo sé, menos 1, multiplicado por la razón. A ver, ¿cuánto le sumé aquí? Profe, le estoy sumando 3. 1 más 3, 4, más 3, 7, más 3, 10, multiplicado por 3. Entonces yo opero, me quedaría lo siguiente. Me quedaría 3n, 3 por n menos 1. El 1 va a restar, sería 27. Por lo tanto, tercia, tercia, 9 igual a n menos 1 y n sería igual a 10. Muy bien, ya tengo el valor de n, entonces lo que voy a hacer, como me dice calcula la suma, diré lo siguiente, ¿no? Aplico esta fórmula de aquí. S va a ser igual a t sub 1 más t sub n sobre 2 y todo multiplicado por n. Muy bien, entonces ya tenemos S. ¿Qué más? T sub 1, que es el número 1, más T sub n. ¿Quién sería T sub n, profesor? Es 28. 28, muy bien. Dividido sobre 2 y todo multiplicado por ¿quién? Por n. ¿Quién es n? Lo acabamos de hallar, es el número 10. Entonces cancelo, ¿no? Mitad, mitad, 5. 29 por 5 me daría 145. Muy bien, tenemos la primera respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta. Muy bien, nos dice calcula la suma de toda esta expresión.
¿Qué tengo que hallar aquí? Me dicen que son 20 términos. Entonces yo diré lo siguiente. Tengo que sumar todo. ¿Qué me faltaría? El último término, ¿verdad? Entonces aplico la misma fórmula de arriba. Término enésimo va a ser igual a t sub 1 más n menos 1 multiplicado por r. T sub n, que es el que no lo sé, en este caso, ¿no? Entonces tendría igual, porque si tiene 20 términos, le vamos a poner que es t sub 20. ¿Está bien? El primer término es el número 2, más n. N tengo la cantidad, sí profesor, es 20. Muy bien, menos 1 multiplicado por ¿quién? Por la razón. A ver, ¿cuánto le estoy sumando? Más 3, más 3, más 3. Entonces será por 3. Muy bien, entonces procedemos a multiplicar. Me daría 2 más, restamos 1 y me daría 57. Va a ser igual a t sub 20. Entonces yo diré que t sub 20 va a ser igual a ¿quién? A 59. Muy bien, entonces ahora sí puedo aplicar la fórmula, la que hemos aprendido el día de hoy, que es S, la suma de los términos aritméticos va a ser igual a t sub 1 más t sub n sobre 2. Y todo esto será multiplicado por n. El primer término, yo diré que S es igual al primer término, que es 2, más el último término, profesor, es 59. Lo acabamos de hallar, sobre 2 multiplicado por n, ¿no? Por n. N es la cantidad de términos. Profesor, hay 20. Cancelo, cancelo. 10. 10 por 61, 610. Muy bien, hasta ahí está claro. Sigamos. En el siguiente problema nos menciona, calcula el valor de x. Hay x términos, miren, 10, 14, 18, 22 y todo esto va a ser igual a 1144. Entonces buscamos el término enésimo. Entonces, ¿qué diremos? Profesor, la fórmula. Muy bien. T sub n va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a t sub 1 más n menos 1 multiplicado por r. Entonces, yo diré el primer término, que es 10 más n, ya no vendría a ser n, ¿no? Vendría a ser x menos 1. X le pongo porque me está hablando de x términos, ¿cierto? Y todo esto va a ser multiplicado por la razón. Profesor, le estoy sumando 4 a todos. Profe, 10, 14, 18. Por 4. Muy bien. Entonces yo procederé a ejecutar esto. Entonces me dará que t sub n va a ser igual a ¿quién? A 6 más 4x. Multiplica, ¿no? 4x menos, se resta y sale 6. Muy bien. Entonces yo procederé a usar la otra fórmula. Profesor, la suma de los términos aritméticos será igual t sub 1 más t sub n. Y esto va a ser sobre 2 multiplicado por n. Muy bien, entonces reemplazo, ¿verdad? S va a ser igual a todo esto. Profesor, a
1144. Y esto va a ser igual a t sub 1, ¿no? Que aquí vendría a ser 10 más 4x más 6. T sub n. T sub n, estoy copiando de aquí, voy a usar, se ve acá, ¿no? Muy bien. Entonces, todo sobre 2. Y esto va a ser igual, multiplicado por n. ¿N quién es? Profe. N me dice que son n términos. Entonces sería x. Muy bien. Sigamos. Entonces yo tendría lo siguiente. Obtendría que 1144 va a ser igual a 8 más 2x. Y todo esto multiplicado por x. Muy bien. Entonces, si cancelo mitad, 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 tendría lo siguiente. 572 va a ser igual a 4 más x multiplicado por x. Entonces yo puedo decir lo siguiente, esto lo voy a descomponer. Diría que lo siguiente, que 22 por 26 va a ser igual a 4 más x por x. Entonces yo podría decir que 22, voy a usar otro color, yo podría decir que 22 es a x y 26 es a 4 más x. Por lo tanto, la respuesta es igual a 22. Muy bien, sigamos con el siguiente problema. Muy bien. Empezamos. Nos dice el problema, nos dicen calcula la suma de los 20 primeros números enteros positivos. Muy bien, entonces también nos dan un dato adicional. Nos dicen el dato adicional que son positivos y son múltiplos de 3. Son múltiplos de 3. Entonces yo pondré, ¿no?, lo siguiente: t sub 1, t sub 2, t sub 3, así hacia t sub 20. Y pondré que S será igual a 3 más 6 más 9 y así sucesivamente hasta 60. Entonces procedo a ejecutar el desarrollo. Muy bien. Entonces yo diré, la sumatoria va a ser igual. De frente ya lo hacemos. ¿Está bien, muchachos? Al primer término, que sería 3, más el último término, 60. Todo sobre 2. Y está multiplicado por la cantidad. Nos dice que son los 20 primeros términos. Entonces será por 20. Mitad, mitad, 10. ¿Cierto? 10. 10 por 63, 630. Sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al siguiente
problema. El siguiente problema nos dice lo siguiente. Calcula la suma ¿de quién? De los 10, ¿no? Nos da 10 términos, el cual es 11, el 11 más 15, más 19, más 23, y así sucesivamente. Entonces, aplicaremos nosotros lo siguiente. T sub n va a ser igual a ¿quién? A T sub 1 más T sub n menos 1 y todo multiplicado por la razón. Profesor, T sub 1 sería 11 más T sub n, que vendría a ser 10, la cantidad de términos, menos 1, multiplicado por la razón. ¿Quién es la razón, profe? A ver, 11 más 4. Y esto va a ser igual a T sub n. Entonces, 11 más, me quedará 9 por 4. 9 por 4, 36, profe. Muy bien, entonces sumo, me quedará ¿cuánto, profesor? Me quedará 47. Entonces T sub n es 47. Pero no me está pidiendo eso. Me está pidiendo, al contrario, me está pidiendo la suma de todo esto. Entonces yo aplico la fórmula. S va a ser igual a T sub 1 más T sub n sobre 2 y todo multiplicado por n. Entonces yo diré que T sub 1 va a ser igual a ¿quién? A 11 más 47 y todo sobre 2 multiplicado por 10. Listo. Mitad, mitad. Entonces yo diré que la suma o S será igual a 290. Muy bien, sigamos, muchachos. Muy bien, determina el valor de A. Tenemos lo siguiente: 425 más 419 más 413 y así sucesivamente hasta ¿quién? Hasta menos 175. Entonces aplicaré la fórmula que hemos aprendido. Esto ya lo hemos aprendido en la otra clase. T sub n va a ser igual a T sub 1 más n menos 1 y todo multiplicado por R. ¿Quién es R? La razón. Muy bien, entonces sigamos. T sub n, profesor, es menos 175 y esto va a ser igual a T sub 1, que es 425, más n menos 1 y todo va a ser multiplicado. Profesor, mira, está descendiendo. La razón sería menos 6. Menos 6. Entonces él pasa a restar y me daría menos 600. Va a ser igual a que va a ser igual a n menos 1 multiplicado por menos 6. Multiplico cada uno y me daría, a ver, 100 va a ser igual a n menos 1, pasa a sumar y me daría que n es 101. Muy bien, sigamos. Entonces
yo voy a decir lo siguiente, que A, o sea, la suma de todo esto, A, voy a poner a A, va a ser igual a ¿quién? De frente, ya muchachos, a T sub 1, que ¿quién es? 425, más el último término, más con menos, menos 175 ¿sobre cuánto, profesor? Sobre 2, multiplicado por la cantidad de términos. Profesor, la cantidad de términos ya lo hemos hallado y es 101. Entonces, yo resto y la mitad me daría 125 multiplicado por 101. Y eso va a ser igual a A. Multiplico estos dos. Aquí está. Muy bien. Y la respuesta sería 12.625. Muy bien. Y ahora tenemos este problema que nos dice lo siguiente. Resuelve la suma, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta 21. Pero esta es la más sencilla, ¿no? Yo diré que S va a ser igual a T sub 1 más T sub n, todo sobre 2, todo va a ser multiplicado por n. Pero, profesor, hay 1, 2, 3, 4, así hasta 21, entonces ¿cuánto habrá? 21, entonces yo le pondré. Entonces voy a reemplazar nada más, ¿no? T sub 1 es 1. T sub n, ¿cuánto es? Profesor, 21. Sobre 2. N, ¿quién es? Profesor, hay 21 términos. Facilito. Sumo, 22. ¿Cierto? La mitad de 22, 11. Multiplicado por 21. Entonces yo diré que esto será igual. ¿A qué será igual, muchachos? A 231. Muy bien, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos a la siguiente clase. No se olviden de hacer su tarea del capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 5. Muchas gracias.